Bueno, vamos a continuar con el mismo proyecto que estábamos viendo la vez pasada. Si recuerdan, era donde me pedía un login para poder ingresar. Al ingresar este login, se comunicaba con Firebase Authentication, y una vez que se autenticaba, venía a buscar a la base de datos. Si se fijan, se tardó un poco. Bueno, eso es una demostración de lo bien que está mi internet en este momento. Y luego pues va a buscar a la base de datos todas estas recetas. Le agregué una pequeña parte para lo que vamos a ver hoy, y es el hecho de un botón donde podemos agregar una receta extra. Y ya con eso ya podríamos agregar una receta a esta lista, a nuestra base de datos. Si vemos nuestra base de datos, teníamos simplemente una colección de documentos que decía recetas. Eso es prácticamente todo. Bueno, aquí está cargando. Y lo que quiero hacer hoy es que programemos esta parte para subir el documento, subir una imagen de la receta, y luego que esa imagen podamos verla cuando entremos a los detalles de esta receta. Ok, entonces vamos a hacer esa parte. Solo me permiten un momento, necesito ver algo aquí. Ok. Bien, ya regresé. Así que damos una vuelta por lo que tenía aquí. En esta vista para agregar una receta, yo hice una pequeña página, un archivo .view que está aquí. Si se fijan, no tiene mucha ciencia, es un montón de inputs de tipo text. Cuando le damos clic al botón de submit, manda a llamar este método, perdón, y lo que hace es que agrega a la colección de recipes toda esta data. Lo agrega aquí. Agrega el título, la descripción, y también agrega el ID del usuario que creó esta receta. Si recuerdan, dentro de firebase.out tenemos una propiedad que dice current user, y acá yo puedo acceder a diferentes eh, información del usuario. Una de ellas es el ID del usuario que está logueado, y eso es lo que estoy guardando. Así que hasta ahí vamos bien. Pero antes de hacer todo esto, me gustaría que veamos cómo podemos subir todo esto a la nube. Si recordamos y si vamos de nuevo a Firebase, vemos que tenemos varios servicios a nuestra disposición: Authentication, Database, Storage y este que dice Hosting. Lamentablemente no nos va a dar tiempo de ver lo que son las funciones. Estos son métodos que se ejecutan del lado del servidor de Firebase y nos permiten hacer otras cosas más. Pero lo principal está aquí. Hosting es para tener nuestra página web ya disponible en internet, básicamente. Así que para hacer eso es bastante simple. Me gustaría que viéramos la documentación para que pues sepan dónde buscar a la hora de repasar este tipo de cosas. Entonces aquí en documentación de Firebase puede ir aquí donde dice Get Started para la web. Y una vez estando aquí a la izquierda tengo la lista de todos los servicios de Firebase, y voy a buscar este que dice Hosting, y luego aquí donde iniciar, Get Started. Y acá me da todos los pasos que yo necesito hacer para que esto funcione. El primero y el más importante es el que dice instalar el CLI de Firebase. Si yo abro este enlace me dice cómo hacerlo. Y bueno, aquí hay varias instrucciones dependiendo si es Windows, Mac o Linux. Pero la forma que yo realmente recomiendo y es la que más utilizo es a través de npm. Con esta línea de comandos, npm install "-g Firebase Tools", ya tenemos todo el SDK de Firebase. ¿Alguien recuerda qué indica este "-g" al utilizar npm?
¿Alguien que me pudiera, no sé, decir? Significa que la instalación va a ser global. Exacto. Ya esta instalación de NPM va a estar disponible para mí desde cualquier línea. Yo puedo abrir aquí mi terminal y puedo utilizar estos comandos. Ya no está ligada a un proyecto en específico. Así que solo es de correr este comando en nuestra computadora y se va a instalar. Yo no lo voy a hacer porque tarda algún tiempo y como vemos mi internet no está muy bien. Y dos, yo ya lo tengo instalado. Luego de eso, si es la primera vez que lo tienen, es necesario iniciar sesión. Cuando ya se instala todo eso, podemos utilizar el comando Firebase. Voy a aumentar un poco esto. Y acá tenemos diferentes comandos de Firebase que podemos utilizar. La primera vez lo que tienen que hacer es iniciar sesión. Le dan Enter y esto, si no han iniciado sesión, les va a abrir una ventana para seleccionar su cuenta de Gmail. Si quieren cambiar de cuenta, pueden utilizar Logout y volver a loguearse. Como yo ya estoy logueado con mi cuenta, lo que debemos hacer es inicializar el proyecto de Firebase dentro de nuestro proyecto como tal. Entonces, si yo vengo aquí y escribo Firebase init y doy enter, esto me va a dar una serie de opciones que yo puedo elegir. Voy a ponerlo aquí en grande. Entonces, al dar Firebase init, lo primero que me aparece es todo esto. Y lo que me está preguntando es qué funcionalidades, qué servicios de Firebase quiero instalar. Lo voy a instalar en mi proyecto para yo poder hacer diferentes pruebas. Por ejemplo, Database, Firestore. Esto nos permite eh, hacer como pruebas de las reglas de Firestore, las funciones, el storage. Y en nuestro caso, pues ahorita, para algo muy simple, solo voy a seleccionar dando clic, o mejor dicho, presionando la tecla de espacio, voy a seleccionar hosting. Solo eso voy a seleccionar y le voy a dar enter. Luego me pregunta qué quiero hacer. Si agregar un proyecto existente, crear uno nuevo, agregar, me da muchas opciones. Pero como yo ya creé, si recuerdan la clase anterior, el sábado pasado, hicimos este proyecto en el dashboard de Firebase. Así que ya tengo un proyecto existente, voy a seleccionar la primera opción, Use an existing project. Le doy Enter. Y ahora lo que va a hacer, va a cargar todos los proyectos que yo tengo bajo esta cuenta y me va a dejar seleccionar con cuál quiero relacionar. Así que yo tengo algunos proyectos que ya he utilizado, pero el que quiero es este que dice Recipes Example. Lo selecciono y le doy Enter. Y ahora este paso es bien importante. Me pregunta cuál va a ser mi directorio public. Significa que todo lo que esté dentro de este directorio que se llame public va a ser subido al servidor de Firebase. Si vemos nuestro proyecto, vemos que ya existe un directorio llamado public, pero este directorio no es el que tiene todos los archivos que nosotros queremos subir. Si recuerdan, y ya lo vamos a ver ahorita en un minuto, Firebase utiliza otra carpeta que se llama dist, y aquí es donde está ya el proyecto terminado, ya el proyecto para producción. Así que en este caso le vamos a indicar que esa es la carpeta que quiero utilizar, la que se llama dist. Así que la escribo aquí, dist, y doy enter. Y creo que este es el último paso. Me dice que si quiero configurar la página como una página single page. En nuestro caso, eso es lo que queremos utilizar, una single page application. Así que yo voy a presionar aquí la Y de yes y doy enter. Ahorita pues está cargando, creo que va a agregar algunos archivos si no me equivoco. Y bueno, como ya tengo una carpeta que había creado desde Vue, me dice que ya existe. La carpeta this index.html ya existe. ¿Deseas
sobreescribirlo, así que voy a presionar Yes, la Y. Y bueno, ya terminó, me dice que ya inicializó el Firebase. Ya puedo cerrar esto. Y si se fijan en esta carpeta, él agregó un index HTML con diferentes opciones. Que bueno, esto lo incluso en este momento yo puedo venir y borrar esto. Voy a borrar esta carpeta, la carpeta de dist, porque no es necesario que esté ahí. Lo que sí es necesario son estos dos archivitos. Si se fijan, aquí tengo dos en color verde. El primero que dice Firebase ERC. Entonces aquí él me dice con qué proyecto de mi cuenta de Firebase está enlazado esto. Así que aquí le dice default es igual a recipes example. Este es el proyecto que yo creé en Firebase. Y el segundo archivo es este de aquí abajo que dice firebase.json. Y este es el que tiene la información, por ejemplo, de mi hosting. Me dice que la carpeta public en realidad va a ser dist. Me dice algunos archivos que voy a ignorar, como por ejemplo node modules, no lo queremos subir. Y otra información que es de Firebase como tal. Así que estos dos archivos son los más importantes y son los que se acaban de crear. Bien, ya tengo configurado Firebase y ya solo me falta subirlo. Bien, entonces para subir el proyecto, antes de todo yo necesito pues compilar. Recordemos que cuando yo corro el comando npm run serve, eso lo que está haciendo es crear una instancia de mi proyecto, pero en ambiente de desarrollo. Así que lo que voy a hacer ahora es correr este otro comando que se llama build, y esto va a compilar todo mi proyecto para un ambiente ya de producción. Va a consolidar todos mis archivos en una cantidad muy más pequeña y me va a crear la carpeta dist que yo acabo de borrar. Por eso es que yo la borré, porque cada vez que yo corra este comando me va a volver a generar esa carpeta. Así que le voy a dar enter aquí. Y bueno, aquí ya solo me queda esperar. Voy a ponerlo aquí en grande para que veamos. Aquí dependiendo del proyecto, de la cantidad de archivos, dependiendo de mi CPU como tal, esto va a tardar más o menos tiempo. En mi caso pues ya terminó y acá me dice los archivos que acaba de generar. Dentro de la carpeta dist tenemos dos carpetitas, una de CSS, otra que dice JS, y podemos explorar, pero realmente ni siquiera es necesario porque esto es un código que no lo vamos a entender. Bien, ya una vez generado eso, ya tengo esto aquí. En teoría yo tengo que agarrar esta carpeta de dist y lanzarla a mi servidor en la nube. Para eso es bien fácil, ya que tenemos los tools de Firebase. Yo puedo decir aquí Firebase deploy. Si yo solo escribo Firebase deploy, va a intentar hacer muchas cosas, como por ejemplo publicar lo que son las funciones, reglas de Firestore, etc. Así que en mi caso yo siempre prefiero pasarle un flag que dice only igual hosting. Así que aquí yo le estoy diciendo a Firebase que voy a publicar, pero solamente a mi hosting de la página. Solo voy a publicar la página como tal. Y ya con esto yo le doy enter. Y nuevamente solo tenemos que esperar. Creo que va a tardar más de lo que debería por la conexión que está inestable en mi caso. Podemos ir viendo lo que hace. Bueno, aquí está cargando. Por aquí crea este archivo que se llama Firebase-debug. Y de hecho aquí es donde está. Por si tienen alguna curiosidad de qué está haciendo, aquí en este archivo está escribiendo todos los pasos que está haciendo Firebase. Generalmente no necesitamos ver esto, pero puede que hayan casos donde sí. Y acá nos dice pues cuántos archivos está subiendo y cuántos faltan, etcétera.
Aquí me dice que está lanzando una nueva versión. Si es la primera vez que suben a la página, creo que solamente dice Release Complete, ya que no... Lo que hace Firebase es que va guardando un registro de cuántas versiones hemos cambiado de la página y nos da esa información después. Ya con esto ya nos da, bueno, nos dice Deploy Complete. Me dice la URL para ir al dashboard de Firebase y la URL de mi página como tal. Si se fijan, aquí tengo ya esta página. Si yo le doy clic y lo abro, ya vemos aquí arriba que me da el nombre de mi proyecto y ya estoy visitando mi página en internet. De hecho, si ustedes copian esta misma URL y intentan ingresar, van a poder hacerlo, porque ya está en la nube. Ya no es necesario pues meternos a un servidor, etcétera. Y le doy, puedo iniciar sesión. Se va a tardar un rato ahorita por el internet. Ahorita ya inicié sesión y ahorita está yendo a la base de datos para traer todo, y aquí está. Entonces, como vemos, ya, a pesar de que son varios pasos, si nos ponemos a pensar, realmente es muy fácil. Y de hecho, ya ahorita que ya está configurado todo, yo puedo hacer muchos cambios en mi página web, y una vez que ya están listos esos cambios, yo simplemente tengo que correr dos comandos. El primero, npm run build, para ejecutar todo en ambiente de producción, y el segundo es Firebase deploy. Y ya con esos dos comandos yo ya tengo mi página en vivo para cualquier persona en el mundo. Ok, con esta primera parte, ¿alguna consulta, alguna duda, algo que no quedó claro? Una pregunta. Sí. Cuando cuando está ahí subida, si le hacemos algún cambio, ¿cómo tendría que ser? Ajá, digamos que yo ya subí mi página y vaya, por ejemplo, estos dos botones están muy cerca y yo quiero separarlos. Entonces, yo puedo venir a mi código y puedo hacer el cambio que yo necesito, así que lo voy a hacer. Eso está en mi archivo de home, si no me equivoco, y voy a agarrar esto. Veamos, voy a agregar aquí un ID. Voy a hacer algo muy simple. btn add. No, es más, lo voy a agregar aquí de un solo. Style margin left es de vamos a ver, un 9. Antes de subir todo a producción, lo voy a probar en mi máquina local, así que npm run serve, y esto pues lo va a subir en ambiente de desarrollo. Sí, es muy importante que nosotros probemos todo antes de subir algún cambio, porque ya si es una página que está realmente en producción y hay mucha gente que lo está utilizando, no queremos subir algo que vaya a estropear la experiencia de los usuarios. Y ya al menos aquí en mi localhost ya tengo el espacio que yo quería, ya los tengo separados. Bien, ya tengo yo el cambio que necesito. Entonces, para subirlo, primero que nada es compilar mi proyecto. npm run build. Esto, recuerden, va a consolidar todo utilizando la tecnología de Webpack, el stack de Webpack. Va a crear un solo de hecho crea varios archivos de JavaScript que lo vemos aquí, y son mucho más pequeños. Ya no tenemos la carpeta de Node Module, ya no la ocupamos, y en esta carpeta de dist ya tengo todo lo que necesito. Ya una vez que eso terminó, ya solo me resta subirlo al servidor de Firebase, así que yo puedo venir aquí y decir Firebase deploy, y acá le digo que solo es only hosting, que eso es todo lo que voy a subir, solo el hosting, y le doy enter.
Y bueno, aquí ya va a volver a hacer el proceso, va a, a subir los archivos, me va a decir la versión que cambió y dentro de poco voy a tener los cambios presentes. Si yo me fijo aquí en mi dashboard de Firebase, acá me dice alguna información, me dice el dominio, me dice las versiones que han estado sucediendo. Por ejemplo, antes de iniciar la clase hice una prueba y solo tenían 3 archivos. Acá me dice cuántos archivos había en el proyecto. Y ahora estamos con esto que ya tiene 14 archivos. Ya son varios. Am, bueno, aquí estaba terminando de hacer todo. Y parece que ya terminó. Así que yo puedo venir a mi página aquí, que está en la nube. Voy a, voy a refrescar el caché por si algo quedó guardado en el navegador. Voy a presionar Control, Shift y R y eso limpia el caché y vuelve a refrescar toda la página. Eso es bien útil cuando a veces, por ejemplo, Google Chrome, guarda bastante caché de las páginas y a veces hicimos algún cambio y no se refleja. Ok, ya ingresé y si se fijan ya tengo el cambio que yo quería y ya está en mi servidor. Ya está en la nube. Así que esa sería la dinámica que estaríamos siguiendo. Hacemos los cambios en nuestro ambiente local. Una vez que ya tenemos cambios con los que estamos a gusto, pues compilamos todo el proyecto con npm build y luego lo subimos a Firebase. Recuerden, es bien importante para todo eso haber instalado la primera parte que era de el CLI de Firebase, que está aquí, solo para recordarles. Lo pueden hacer directamente en la máquina, pero en lo personal considero que mediante npm es mucho más fácil, que es con, bueno, por aquí está, aquí, npm install Firebase Tools. Ya con esto de Firebase Tools ya nosotros podemos hacer todo lo que vieron anteriormente. Un par de cosas que es bueno saberlas en cuanto a esto. El servidor de hosting de Firebase nos da, no sé si se fijaron, pero me sale que la conexión es segura. ¿Por qué? Porque utiliza HTTPS. Eso en diferentes sitios tiene un costo por cada cierta cantidad de tiempo, cada año, eh, tiene un valor. En el caso de Firebase es totalmente gratis, al menos la última vez que leí los términos y condiciones era gratis y ya está disponible para nosotros. Nos da algunas métricas de cuántas personas están utilizando nuestra página, cuánto se está descargando en megas, etc. Y bueno, ¿qué pasa? Si se fijan, me dio este dominio, recipes-example, Pero ¿qué pasa si yo quisiera que mi página en realidad se llamara, digamos como esto, instantmeal.com? Ese yo quisiera que fuera el nombre de mi página. Bueno, en ese caso ya es algo externo. Así que primero que nada nos toca comprar un dominio. No sé si alguien alguna vez ha hecho ese proceso de comprar un dominio o lo ha escuchado o ha tenido alguien que lo ha hecho. Si no, en lo personal yo suelo utilizar esta página que se llama Namecheap. Es una página muy buena, es relativamente barata. Ahí podemos buscar diferentes dominios, nombres de dominio para nuestras páginas, ya sea .com, .net, etc. Esta que se llama aquí, namecheap.com. Y digamos que aquí yo quiero Instant Meal. Le doy buscar para ver si está disponible. A ver si que aparece. Probablemente ya esté ocupado, no sé. Y en el caso que ya estuviera, digamos que, bueno, lo compro. Aquí está. No, está disponible. Está disponible por
casi $15,000, barato. Am, digamos que lo compro. Esto ya está en mi cuenta, ya está disponible. Entonces, desde Firebase, si se fijan, aquí está este botón que dice Add Custom Domain. Si yo le doy clic, le digo cuál es el dominio que quiero utilizar. Ah, aquí me dice que es esto así. Le doy Continue. Y básicamente aquí es de seguir los pasos, porque del lado de Namecheap me tienen que dar una configuración que yo tengo que agregar en este lado de aquí. Y ya con eso, pues, por ejemplo, en Namecheap yo tengo que ir a configurar esta parte y eso. En esa parte, en ese caso ya tienen que leer un poco más de la documentación que da la página donde compraron el dominio, pero lo importante es que Firebase nos da la oportunidad de hacer eso. Nosotros agregamos ese dominio y la página está alojada en los servidores de Firebase en caso de que necesiten hacer eso. Por si, no sé, por si este dominio que les da por defecto Firebase no les agrada. Tal vez no es lo que realmente quieren. Y lo otro, lo último respecto a esto, si no me equivoco, um, es gratis el dominio, perdón, el hosting, siempre y cuando no superemos esta cuota que nos dan al mes. Nos dice que la página, si la cantidad de personas que visitan nuestra página en total descargan más de 10 gigas, en ese caso sí nos toca pagar una cuota dependiendo de la cantidad de visitas. Así que es muy importante optimizar nuestra página para que sea lo más pequeña posible y que no utilicemos un espacio innecesario. Por eso es que es necesario identificar cómo vamos a hacer nuestro proyecto para que, bueno, no vayamos a pagar más dinero de lo que debamos. La mayoría de los servicios de Firebase son gratis hasta cierto punto, lo cual es muy bueno porque nos permite iniciar sin tener que hacer una inversión grande. Y pues a medida que nuestro sitio vaya generando más tráfico, pues ya significa que no sé, nuestro negocio, nuestra idea ya está generando dinero para poder pagar estos servicios ya a un nivel más grande. Pero al menos el coste inicial es cero. Bien, hasta ahorita alguna consulta extra sobre esto. Si no, entonces, bueno, vamos a pasar al siguiente tema. Voy a subir estos archivos a mi repositorio. Sí les recomiendo que cada vez que tengo un cambio que sea muy importante, en este caso el cambio que voy a subir es la configuración de Firebase, traten de subirlo a su repositorio. Así que eso es lo que voy a hacer. Podría hacerlo hasta el final, pero para evitar cualquier problema lo voy a hacer ahorita. Bien, entonces ahora lo que nos hace falta es... Ahí en ese caso ¿Sí? se está refiriendo a cuando dice de máximo 10 gigas de descarga, se está refiriendo a navegación por parte de los usuarios. Así es, así es. Cada vez que yo como usuario entro a la página y descargo los archivos, eso se va sumando a la cantidad de descargas. O sea, cada vez que navegan ellos, entonces se va generando ahí el... Así es. Ahora, recordemos que como este tipo de páginas son una single page application. Así Sí, que, por ejemplo, cuando yo ingreso por primera vez, en este caso, no recuerdo cómo se llamaba, recetas, algo. Ajá. Aquí, en este momento se descargó, pero sí, si yo ingreso a la otra parte, a la parte de home,
pues aquí estoy volviendo a descargar los archivos, pero no, perdón, no estoy descargando de nuevo toda la página, porque Sí, si se recuerdan, esto queda en memoria y yo cada vez correcto. que ingreso, pues se va cargando los datos a medida los necesito. Por ejemplo, si se recuerdan, la vez pasada yo mencionaba algo al momento de configurar nuestras rutas y era esto de aquí. ¿Alguien recuerda qué era lo que yo decía sobre estas líneas de código y cómo estoy importando los archivos? ¿No? Sí, la parte que quedamos ahí era que eran, bueno, a través de llamados, a través de funciones eh, anónimas. Ujú. Y bueno, definiendo ahí como variables, digamos, y utilizarlo como variables, prácticamente eso, si no me equivoco, sería como para usarlo como componente, ¿no? Sí, pero hay un detalle muy importante sobre esto y es el hecho, por ejemplo, veamos este de aquí. Este es el componente que se carga cuando yo le doy en ver receta. Sin embargo, como aquí está como una función anónima y esa función solo se va a ejecutar hasta que yo ingrese a esa ruta, significa que como yo no he entrado a esta ruta, ese componente, ese parte del código, yo no la he descargado aún. Eso me ayuda a que no estoy descargando datos que no los necesito todavía. ¿Ok? Como no, Es como, bueno, perdón. Ahí sería como un componente local, no registrado globalmente. es un Es decir, componente, digamos que asíncrono, donde se va a ejecutar solo cuando lo necesitemos, lo cual es diferente de la vista de home. La vista de home, si nos fijamos, la está importando sí o sí cuando yo ingreso a la página. Así que cuando yo ingresé a la página, a pesar de que me redirigió a que me iniciara sesión, el componente de home ya se había cargado, porque ese es el que siempre se tiene que cargar. Es el más importante, ¿verdad? Nos muestra la lista de las recetas, la página principal. sí, Pero el componente de receta o el componente de agregar una receta puede o no que yo los visite. Así que por eso me es muy bueno cargarlos solo cuando los necesito. Así que vaya, puede que parezca muy poco. Por ejemplo, ¿cuánto puede pesar un archivito de estos? Puede pesar muy poco, ¿verdad? Pero si el proyecto es muy grande y tenemos múltiples vistas en diferentes lados, eso a la larga suma bastantes datos. Datos que se van a ver reflejados en nuestra facturación. Así que si yo cargara todo de un solo, cada vez que yo visitara esta página, pues se cargarían no sé cuántos megas en total. Diferencia de ahorita que pues solo estoy cargando una parte de cada uno. Por ejemplo, si yo le doy clic aquí, ahí sí, ahí ya cargo este componente, lo descargo del servidor y ya está en mi máquina. Solo lo descarga una vez. Si yo le doy back y vuelve a ingresar a otro, ya no lo vuelve a descargar porque ya está en mi máquina. Esa es otra ventaja de que aquí en el uso que nos está mostrando Firebase eh, dice que es por descarga, ¿correcto? 5.1 megabytes de descargas llevo yo en todas las pruebas que he estado haciendo, pero al menos por ahorita yo no estoy descargando datos nuevamente. Cada vez que yo voy a ver receta, pues el componente ya existe, así que no tengo que volverlo a descargar. Eso nos ahorra también bastante dinero a la larga, porque no tenemos que estar volviendo a descargar cada vez. Por eso, sí les recomiendo, a pesar de que tal vez esta sintaxis se vea tal vez rara, o no terminen de entender, bueno, cuál es el orden en que se empiezan a ejecutar cada uno, lo que sí quiero que tengan en mente es que con esto
el componente no se carga a menos que lo mandemos a llamar. Así que aquí el de receta, si yo nunca le doy clic, nunca lo voy a descargar del servidor. También nos cobra en base a la cantidad de peticiones que hacemos a la base de datos, pero esa es otra historia y la verdad es que es bastante lo que nos da. Nos ofrece bastante la cuota mínima. Bien, entonces, ok, decíamos que podemos agregar aquí una receta. Y esta receta se va a guardar en la base de datos. Voy a regresar al código. Esta que se llama aquí, add recipe. Y si se fijan es bastante simple. Yo agrego los datos y agrego aquí la receta. Eso es todo lo que hace. Yo ahora lo que quiero es agregar aquí un botón para subir una imagen para la receta. Podríamos decir que es la imagen de portada de esta receta. Así que bueno, voy a agregar eso. Por aquí tengo yo ya listo ¿cuál es el código de Bootstrap para eso? Creo que era... Sí, este de aquí es. Lo voy a copiar. Y me lo llevo por aquí. Lo voy a poner antes de contenido. Este ID no importa mucho. Y voy a utilizar esto de aquí, ref. Se llama... Le puedo dar cualquier nombre, cualquier ID. Por ejemplo... Este le voy a poner recipe image. Esto que dice ref es un atributo o una directiva de view. Eso nos permite hacer una referencia sin tener que utilizar el document get element by ID. En algunos casos puede ser muy beneficioso, en otros pueda que no tanto. En este caso lo voy a utilizar para mostrar. Bien, entonces la lógica que voy a seguir es que una vez que se agregue la receta, yo voy a obtener el ID de esta receta y voy a guardar la imagen en mi servidor con dicho ID. Luego les voy a mostrar por qué. Así que esto, una vez que lo agregue, me va a devolver la información de esa receta nueva. Luego voy a obtener el archivo de la imagen como tal, y eso se hace poniendo this $refs, todas las referencias que existen en nuestra vista, y luego punto el nombre de la referencia que puse. Entonces, como este es el nombre que yo agregué aquí, ese es el nombre que estoy poniendo de esta forma. De esto yo quiero el atributo que se llama files, y files es un arreglo, y así que voy a poner el 0 para indicar que es el primer elemento que yo quiero. Siempre que nosotros agregamos archivos al menos los input de tipo file, eso nos devuelve un arreglo. Bien, vamos a ver si pasa algo. npm run serve, y yo aquí estaba en la página, así que lo voy a cerrar. Voy a iniciar mi ambiente de desarrollo para ir haciendo las pruebas. Aquí me pide example 6, agregar receta. Entonces aquí ya me muestra choose file y luego contenido. Está un poquito, voy a agregar un poquito de espacio entre ellos. Bueno, no se reflejó. Entonces aquí sería título, voy a poner receta. Perdón, no he terminado de hecho. Aquí estoy obteniendo el archivo como tal que yo subí en mi input. Cuando yo le doy clic aquí y busco un archivo, por ejemplo es esta foto, le doy open. Esa foto que se acaba de guardar aquí es la que yo estoy obteniendo con esta línea de código. Yo estoy yendo a las referencias de view
a la referencia que tiene este nombre, y de esta referencia estoy obteniendo el archivo 0 con índice 0. Eso lo guardo en esta variable. Bien, ahora yo necesito ir a guardar ese archivo a mi servidor. Para eso voy a regresar a mi archivito de Firebase, y aquí ya tengo referenciado el que dice Firebase Pleca Storage. Storage es donde vamos a guardar todos nuestros archivos. Ya recordemos, pueden ser imágenes, documentos, lo que sea. Siempre y cuando sea un archivo válido, lo podemos subir. Ya tengo esto aquí referenciado, así que yo ahora puedo, así como hice con db, puedo venir aquí, crear una variable. Le voy a poner storage y sería firebase.storage, y aquí este otro que se llama ref. Esto lo que me devuelve es una referencia a mi storage en Firebase, donde están todos mis archivos. Ya con esa variable que se llama, yo la nombré storage, ya yo puedo venir aquí y utilizarla. Es más o menos similar a cómo lo utilizamos aquí. Si en nuestra base de datos decíamos collection, aquí lo que utilizamos es child. El storage en Firebase sigue una estructura muy similar a nuestro sistema de archivos en la computadora, donde tenemos una carpeta principal. Dentro de esa carpeta podemos agregar unas subcarpetas y así sucesivamente hasta donde nosotros queremos guardar nuestros archivos. Entonces, cada una de esas carpetas, Fire Storage les llama child. Son los hijos de la carpeta principal. Así que aquí yo quiero hacer referencia al child que se llame imágenes. Y dentro de ahí, pleca, voy a guardar un archivo con el nombre data.id. Tengo que concatenar esto y luego terminar de concatenar .jpg. Siempre se va a guardar como JPG. Hay otros métodos para obtener la extensión del archivo, pero por ahora, para simplificarlo, lo voy a dejar así. Así que yo voy a guardar dentro de una carpeta que se llama images un archivo que se va a llamar como el ID del documento que acabo de agregar, con la extensión JPG. Por último, yo digo aquí put, así como aquí decía collections y por último decía add, aquí yo digo child y por último digo put. Y acá me pide, bueno, cuál es el archivo que quiero guardar, así que es este archivo de aquí. Lo voy a copiar y lo pongo ahí. Como es una función asíncrona, le voy a agregar el await, solo para esperar. Y una vez que esto termine, lo voy a redirigir al home, a la página principal. ¿Por qué le estoy poniendo un ID? Bueno, eso es ya gusto propio. Aquí podríamos ponerle cualquier nombre, pero lo hago así para no tener que ir a la base de datos y guardar cuál es la referencia de este archivo. Yo simplemente ya con el ID del documento ya sé qué foto puedo ir a traer de la base de datos, o de mi storage, mejor dicho. Así que es por simplicidad para mí. Así que revisemos si esto funcionó. Tal vez nos da algún error, no sé. Entonces voy a poner aquí mi receta, descripción, categoría. Por ahora voy a poner test. Y voy a subir esta imagen que tengo aquí. No se ve aquí el nombre porque, si mal no recuerdo, en Bootstrap hay que hacer algo extra para que sí se refleje, pero no recuerdo qué es. Y luego el contenido, cualquier cosa. Voy a abrir la consola para ver si no me da algún error. Le doy submit
Aquí podríamos agregar algún, pues, eh, algo que nos muestre que esté cargando. Ya no le agregué nada, pero parece que está cargando porque no nos ha dado ningún error. Y parece que todo funcionó. Me redirigió al final a la página principal, no me mostró ningún error, así que vamos a revisar. Si yo voy primero que nada a la base de datos, y si esperamos un momento a que mi internet cargue, ok, tenemos aquí alguna lista de documentos. ah, y sí, esta es la que acabo de agregar. Dice receta de, bueno, puse prueba y era prueba. Título de mi receta, el ID del usuario. Recuerden, es el ID del usuario que está logueado, perdón. Yo se lo estaba agregando antes de guardar. Así que aquí se agregó mi documento. Esa parte estamos bien. Este es el ID del documento. Termina en CUEK. Así que si yo voy a Storage, tengo ya mi carpeta de imágenes. Firebase lo que hace es que si no existe la carpeta, lo va a crear. Crea la carpeta automáticamente. Y este de aquí lo estaba... Creo que esto yo fue una prueba que hice antes. Voy a borrar. Y aquí tengo este archivo que termina en CUEK. Le doy clic y aquí me muestra la imagen. Así que ya pude guardar esa imagen en mi repositorio de documentos. Y acá me muestra el nombre. Eh, yo puedo verla directamente aquí en el navegador. Si le doy clic aquí, en este hipervínculo, me muestra aquí, esta es la ruta, la URL real de mi imagen. Así que si yo les paso esta ruta, cualquiera puede ver esta imagen. Eso porque son públicos. De hecho, creo que por aquí tengo unas reglas y creo que está abierto para todos. If true. Ok, así que ya puedo ver yo mis imágenes aquí. Y aquí tengo todos mis archivos. Ahora lo que resta es poder descargar esas imágenes. Pero antes de pasar ahí, me gustaría preguntar de nuevo si necesitan si tienen alguna duda, prefieren que les repita alguna parte. A mí me parece bien claro esa parte que llevamos hasta ahora. Qué bien, qué bien. Lo que sí es, bueno, se me ha dificultado un poco el darle seguimiento al último video del sábado anterior, el que no tiene el audio. Sí, lamentablemente no se guardó el audio. Entonces, ahí no sé si se podría hacer algo. Bueno, quizá no, ya hay todo un trabajo hecho, ¿verdad? Con ese, y se pudiera tal vez grabar solo el audio. Es decir, grabar solo el audio y anexarlo, bueno, editar el video, ¿no? Anexarle solo la parte del audio. Prácticamente habría que irlo viendo y explicando la parte ahí, pero solo grabar el audio. Sin necesidad de volver a hacer toda la parte y quizás nos pudiera compartir o nos pudiera compartir solo el audio y lo integramos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas, Ángela. No sé si con eso que está diciendo Donald, también igual sería bueno si Juan les pudiera dar, antes de que finalice ahorita lo que es el taller, darles una retroalimentación de eso, del sábado pasado, un poquito más rápida, y ustedes así lo puedan ir comparando con el video anterior, pero no volver a hacer otra vez, sino que una pequeña retroalimentación rápida de lo que vieron el sábado pasado, que creo que sería un poquito mejor que volver a editar el audio y volver a agregarlo el audio. Sí, también. Ok, me parece bien. Hasta el momento tenemos buen tiempo.
Así que, bueno, si no hay dudas con respecto a esto, veamos la siguiente parte, que sería pues obtener esas imágenes que ya tenemos guardadas en nuestra página. Así que por ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. ¿Dónde está aquí está. Cuando yo le dé clic en ver receta, pues me muestra... ¿Qué pasó aquí? Me muestra los detalles de la receta. Y lo que voy a hacer es mostrar la imagen aquí en medio. Eso es lo que voy a hacer. Así que voy a regresar al código de ese archivo que se llama recipe.view. Y si se fijan, ya tengo una función que dice obtener receta, que eso va a la base de datos y obtiene toda la data. Así que lo que voy a hacer ahora es tener una función aparte que se llame getImage. Esta se va a encargar de ir a traer la imagen que yo tengo guardada. Si recuerdan, cada imagen que yo voy guardando, de acuerdo a esta lógica que acabo de implementar, se guarda con el nombre del ID de la imagen. Así que ese ID yo lo voy a solicitar aquí en mi función. Si hay algún error, lo voy a loguear a la consola. Y bien, con ese ID yo puedo ir a traerlo a la base de datos, pero primero que nada necesito la referencia al storage. Así que nuevamente creo una variable que se llama storage. Yo suelo utilizar el mismo nombre para lo mismo en cada uno de los archivos. De esa forma me es fácil ubicarme cada vez. Así que aquí es storage.ref. Cada vez que yo vea una variable que se llame storage en cualquier parte de mi proyecto, yo ya sé a qué se refiere. Sí les recomiendo que sean consistentes con las cosas que utilizan. Bien, entonces storage. Y acá nuevamente vamos a la carpeta que nosotros queremos. Recordemos, child hace una referencia a una carpeta dentro de nuestro... De hecho, cada uno de estos se llaman buckets dentro de Firebase. Estos se llaman buckets. Es lo que contiene todos nuestros archivos. Y esto, pues, para agregar uno nuevo, creo que nos va a depender del plan que tengamos, el plan de pagos. Por defecto, creo que solo podemos agregar uno. En un solo bucket están todas nuestras carpetas. Entonces voy a ir a la carpeta que se llama images. Voy a poner así: images, pleca, el ID, porque así es como se llama el archivo, .jpg. Ese es el archivo que quiero ir a buscar. Luego, en vez de decir put, voy a obtener la URL de descarga, get download URL. Si recuerdan, bueno, voy a cerrar esto. Cuando yo le doy clic aquí y luego le doy clic en este enlace, aquí me muestra una URL que es súper larga, que es esta de aquí. Entonces, con esta URL yo puedo cargar la imagen. Y esa URL es la que voy a obtener aquí. Esta, como es, si se fijan, aquí me dice, cuando ven dos puntos y luego un tipo de dato, después de los dos puntos significa el tipo de dato que retorna esa función. Aquí me va a retornar una promesa. Como es una promesa, voy a poner await. Y ya esta URL que retorna la puedo guardar en una variable. Así que voy a decir const URL es igual a esto. Esta URL va a obtener el valor que devuelva esta función en base al ID que yo obtenga de este child. Con esa URL yo ya puedo agregársela a una etiqueta de HTML. Así que voy a venir por aquí. Tengo mi título y tengo mi contenido. Así que aquí en medio voy a poner img. Y el source, recordemos, el src es donde vamos a tener la URL de la imagen que queremos mostrar.
Cuando esto cargue por primera vez, no va a tener nada porque tengo que ir a la base de datos, tengo que ir a buscar. Así que lo voy a dejar así nomás, sin ningún valor por ahora. Eso lo voy a modificar después. Le voy a agregar un ID que se llame image. Puede ser cualquier nombre. Y voy a agregar un salto de línea al final. Allá lo hice con una referencia de view. En este caso voy a utilizar un getElementById. Así que una vez que yo obtenga la URL, voy a decir image es igual a document.getElementById y el ID que quiero es image, este de aquí. Ahí está. Una vez que ya obtengo este elemento de HTML, image, yo puedo decir, bueno, la propiedad src de este elemento va a ser igual a la URL que yo acabo de obtener. Esto sería todo lo que hace esta función. Así que, ¿en qué momento yo voy a mandar a ejecutar esta función? Bueno, lo voy a hacer justo después de haber cargado los datos. Así que en esta función que se llama obtener receta, va a la base de datos y obtiene todo. Justo que cuando termina de obtener los datos, yo aquí puedo decir this get image y le voy a pasar el ID del documento. Ese ID viene dentro de esta variable result.id. Aquí no es necesario para mí agregarle un await. Lo voy a dejar así nomás para que cargue todo el código y esto pues tarde lo que tenga que tardar. Así de simple. Voy a regresar aquí y acá me da un error. ¿Por qué me da un error? Me dice bueno, aquí me da más detalles. El código me dice storage, dice object not found. ¿Por qué? Porque esto fue una receta que agregamos la vez pasada y no hay ninguna imagen asociada a este ID. Así que como no hay ninguna imagen, no lo encuentra y me está dando ese error. Así que voy a regresar a esta. Creo que no está aquí también. Sí, aquí en Home me está haciendo un filtro, si no me equivoco. Sí, está obteniendo todas las recetas que tengan esta categoría. Y yo cambié la categoría. Así que solo para probar, lo voy a comentar ahorita para que me muestre todas las recetas que existen en la base de datos. Y aquí está. Ya me muestra todas. Y aquí está la última que fue mi receta. Le doy ver receta. Y ya está cargando toda la imagen. El problema es que lo está cargando con la resolución con la que se guardó, el tamaño original de la imagen. Pero ya esto es cuestión de pues CSS o algún estilo que le queramos agregar. Puedo yo aquí decir width es igual a, no sé, 70%. Y ya pues se hace un poquito más pequeña. Y por debajo me muestra todo el contenido. Puedo agregar otro salto de línea. Y ya se mira el contenido aquí abajo y la imagen. Si se fijan, no es tan difícil. Lo único que yo tengo que hacer es decidir de qué manera voy a ir a buscar el archivo. Una vez que ya tengo ese archivo, pues ya solo obtengo la URL y ya puedo hacer lo que yo quiera con esa URL. Ya puedo mostrarla, agregársela a una propiedad, lo que sea. ¿Qué tal si fuera un archivo de texto? Por ejemplo,
un archivo de Word y que ese archivo los usuarios puedan descargarlo. Bien, en ese caso podríamos agregar un enlace y que ese enlace tenga la URL de ese archivo y ya los usuarios podrían descargarlo. Así que, como vemos, una vez que ya yo tengo enlazado mi proyecto con Firebase, en este caso Storage, pues ya lo demás depende de mí, cómo voy a hacer mi proyecto alrededor de eso. ¿Alguna consulta con esta parte de aquí? ¿O algo relacionado? ¿Por qué hizo dos funciones? O sea, la de la receta para traer la receta y la de traer la imagen. Pudo haber puesto la imagen en la misma de la receta, ¿verdad? Así es, yo perfectamente pude haber, digamos, copiado este código de aquí. Lo voy a cambiar y poner todo aquí abajo. Y aquí en vez de decir solo ID, de hecho, este ID viene en los props. Así que yo podría decir acá simplemente this.id, porque es un prop. Si vamos de nuevo a la página, vemos que ese ID viene en la URL. Así que yo podría cambiar eso, le doy guardar y aquí sigue funcionando. Le doy aquí y sigue funcionando. Ahora, ¿por qué lo hice así? Número uno, por costumbre. Suelo separar código diferente en cada parte del código en diferentes funciones. Y dos, esto nos permite que más adelante, si algo cambia en nuestra lógica del código, pues ya tenemos esta función que se encarga de ir a traer esa imagen y lo único que hace es recibir ese ID. ¿Cómo obtenemos ese ID? Ya pues ya no le importa en sí a esta función. Si yo le paso a esa función, yo le paso, digamos, el ID aquí, no sé, 1, 2, 3, 4. Pues con ese ID va a ir a buscar a la base de datos. Si se fijan, me da el error de que no encuentra el objeto 1234.jpg. Así que ya no está ligado a cómo obtengo yo ese ID. Esa sería la mayor ventaja. Pero claro, en este caso, como es bien sencillo, digamos, el código, pareciera innecesario. Así que las dos Y formas son válidas. igual, creo yo, Juan, en ese caso, esa función puede ser reutilizable, ¿verdad? Y en caso de que ustedes agreguen solo ese código que tiene la función getImage, si lo agregan en obtener las recetas, entonces solo lo van a poder utilizar ahí. Pero si ustedes quisieran utilizar esas imágenes en otro lugar, solo vuelven a reutilizar esa función y no necesitan volver a crear el código dentro de otra función que ustedes quieran para ver esa imagen. Entonces esto es cuestión también de poder reutilizar y como creo que en algún momento le dijimos, cada cosa que haga lo que le pertenece. En este caso, si solo queremos obtener la información de la receta, pues creamos una función solo para obtener la información de la receta y otras que nos obtengan las imágenes de esa receta. Entonces, cada función para cada cosa que ellos necesiten obtener. Creo que no sé si eso es válido en esta parte. Sí, sí, totalmente. Así como menciona Angelo, es bueno tener que cada función se encargue de una cosa. Y siguiendo ese consejo, podemos incluso separar el código de esta manera, donde yo tengo mi función de getReceta y si se fijan solo se encarga de la receta, no tiene nada que ver con las imágenes, y luego tengo la de getImage, no tiene nada que ver con la receta como tal, de la data, y luego cuando yo entro a la página, yo mando a ejecutar esas dos funciones. Así que cada función está separada independientemente una de la otra. De nuevo, si lo hacen todo en una sola función, no es que esté malo. Simplemente a medida los proyectos van creciendo, sí es bueno separar el código. Les va a ser más fácil la vida
a la larga. Ok, gracias. Otra pregunta. No hemos usado, ¿verdad? Lo de la mounted, solo created usó usted en las funciones. Así es. Um, no es porque no haya querido, simplemente es porque creo que los ejemplos no se han prestado para eso. Recordemos que mounted es, ok, created es cuando se hace la instancia de view. Así que cuando se ejecuta created ya existe la función, perdón, los parámetros de data, ya existen los métodos, pero en este punto no existe nada del DOM. Nada de esto no existe aún. Al menos no es visible para el usuario. ¿Ok? No es visible para el usuario. De hecho, en ese caso, ya que lo mencionas, este código podría llegar a funcionar, este de aquí. Si fuese demasiado rápido el internet, no sé cómo, podría llegar a funcionar porque esta de getImage asume que el elemento con este ID ya existe en el DOM. Así que es 99% imposible que suceda, pero puede llegar a suceder. Así que podríamos también separar eso en esta parte de aquí. Y movemos esta función a este lado. Y si yo regreso, sigue funcionando, pero en esta ocasión es más seguro. El código es mucho más seguro y ya en este caso no sucedería ningún error referente al DOM. Así que, bueno, en este caso ya podríamos ver el verdadero, ¿cómo se dice? La verdadera ventaja de tener estas funciones separadas, porque puedes ver que esta se ejecuta mucho antes y esta se ejecuta después. Pero sí, el código que se llama, perdón, el método mounted va a depender mucho del caso que se dé. Generalmente es para métodos que dependan del DOM, así como este. Este depende de que ya exista el DOM en la página. Este otro no depende de eso, porque lo único que está haciendo es obteniendo los datos y esos datos los agrega a esta variable que es de view, esta variable de aquí. Así que en ese caso no importa si el DOM aún no ha cargado, pero para esta otra sí, esta otra sí. Así que de hecho sí tenía yo un error en mi código y ya con este comentario que hiciste ya lo pudimos corregir. Así que gracias. A usted. Yo también tengo, solo solo como un comentario general, hay mucha gente que prefiere, cada vez que tenemos una función o un método que es muy muy grande, es necesario reescribirlo. Yo por eso tengo una extensión que es esta de aquí, donde me dice si mi método es demasiado grande. Y en este caso me dice is cool porque pues todo está bien. De hecho no recuerdo cómo se llama, para ser sincero. Por aquí la tenía. No recuerdo cómo se llama esta extensión. Ah, sí, Complexity creo que es. Creo que es esta, Code Metrics. Sí, esta de aquí. Lo que hace es que me dice qué tan complejo es una función. Y cuando ya empieza a ver esa extensión que mi código es muy grande y hay mucha indentación, entonces me dice que lo mejor sería separar eso en diferentes funciones. Así que incluso, solo para retomar la primera pregunta, existen incluso extensiones que nos sugieren que tenemos que separar el código.
Ok, bueno, hasta ahora no sé si existe alguna otra consulta, algo que haya quedado un poco no tan claro. Yo lo veo bastante claro hasta acá. Ok, perfecto, perfecto. Em, bueno, en ese caso no sé si alguna duda referente al sábado anterior para tratar de abarcarlo. En mi caso particular, la parte donde habla de Gather y las mutaciones, los Gather y las mutaciones en el archivo Vuex, creo que es. Ok, ok. La parte de authentication, ¿todo está claro? ¿O alguien tiene alguna duda? Bueno, creo que la parte más clara de todo, que es creo la mitad del video, es donde se está viendo más gráficamente y donde se explica la parte del Firebase, ya en modo gráfico. Entonces, Ujú. pero creo que las explicaciones de la primera parte, los primeros 50 minutos, es donde está un poco más, eh, bueno, que hay cosas que se están explicando más en el audio que lo que se está mostrando ahí, que se está aclarando más en el audio. Ok, ok. Am, ok, empecemos entonces con lo que me mencionabas de los getters y las mutaciones. En Vuex tenemos varias formas de interactuar con el estado de nuestra aplicación. Eh, Primero que nada tenemos nuestro estado, donde tenemos todas nuestras diferentes variables o parámetros que queremos ir guardando a través de- de toda la aplicación, de todo el proyecto. Significa que esto podemos acceder a ello desde cualquier parte, desde cualquier archivo de Vue. Bien, los mutations son funciones que nos permiten pues mutar, o sea, cambiar el estado de la aplicación. Por eso, si nos fijamos, reciben dos parámetros. El primero es el estado como tal y el segundo es un payload, o sea, la data que viene de afuera, la data que le vamos a enviar a Vuex. En este caso, al menos en este ejemplo que es muy sencillo, pues yo simplemente estoy diciendo state.user va a ser igual a lo que sea que venga dentro de payload. Aquí nosotros podemos agregar muchas más cosas. Por ejemplo, si no me equivoco, yo estoy agregando, creo que por aquí está el ID. Sí, el UID. Así que yo podría hacer algunas verificaciones. Por ejemplo, decir si payload.uid es igual a nulo, entonces no voy a hacer nada, voy a retornar. Simplemente voy a hacer un retorno. Si no está igual a nulo, entonces sí voy a agregar esa data. Y así mismo, aquí podemos hacer diferentes validaciones. Ojo, no son validaciones que impliquen algo muy complejo. Tienen que ser validaciones que, que sean más o menos secuenciales. Porque las mutaciones de Vuex no pueden ser asíncronas. ¿Qué quiere decir? Que si yo aquí hago algo que tenga que ver con la base de datos o una conexión externa, ya eso no me lo va a permitir. Para eso, entonces sí existen lo que son los actions. Los actions son prácticamente lo mismo que las mutaciones, pero ya aquí nos permite hacer código asíncrono. Digamos que tenemos que ir a verificar, no sé, los permisos, tal vez no los permisos, pero algo a un servidor externo, algo que va a tardar un tiempito. Entonces eso lo podemos hacer aquí. Um, de lo contrario, si es algo que es pues un par de ifs y nada extra, entonces sí, lo más común son las mutaciones. Y ya con eso ya yo puedo decir state.user y eh, guardo mi valor. Ahora, los getters
son, digamos que, atajos. Por ejemplo, y creo que por eso aquí tenía este ejemplo. Si vemos, yo tengo en mi state una lista de favoritos. La idea es que el usuario pueda agregar sus recetas de favoritos y están guardados en memoria. Eh, ¿Qué pasa si yo necesito ver por algún motivo la cantidad de favoritos que tiene un usuario? Bueno, en ese caso yo tendría que acceder a ello. Yo lo puedo acceder desde this dollar store .state y ya dentro de state puedo ingresar a cualquiera de estas variables, ¿verdad? Así que voy a ingresar a favoritos. Favoritos.length. Y así es como yo voy a definir esto. Y si esto solo es un ejemplo lo que estoy dando. Digamos que esto es así. Y si yo digo sí, count es igual a 0, entonces voy a utilizar let para poder cambiar el valor. Entonces count va a ser igual a null. Simplemente me estoy inventando este código, pero digamos que yo necesito hacer algo con este valor y dependiendo de eso yo puedo retornar el valor total. ¿O qué pasa si favoritos en realidad está nulo al inicio? ¿Qué pasa si count es nulo y no puedo obtener el valor total? Hay muchos factores. Así que para manejar eso, yo puedo tener getters que son como atajos a todo eso. Yo aquí podría tener, bueno, si state.favoritos es igual a null, digamos que no he agregado ningún favorito, en ese caso voy a retornar 0. De lo contrario, voy a retornar la cantidad total. Y digamos que no pueda mostrar más, no sé, puedo agregar más ifs aquí. Y ya esos ifs están dentro de esto, por lo que yo ahora, en mi código, puedo decir perfectamente, bueno, yo solo quiero la cantidad de favoritos. Así que yo puedo decir this store.getters. La cantidad de favoritos. Y ya esto va a tener toda la lógica, todas las validaciones que sean necesarias. Y yo aquí voy a tener un 0 o mayor de 0. Así de simple. Para ese tipo de casos nos convienen mucho los favoritos. Los getters. Tal vez con este ejemplo no sea muy claro, pero ¿qué pasa si digamos yo tengo algo extra aquí? Digamos que yo tengo una lista de los favoritos dentro de los favoritos. ¿Sí? No, yo lo veía eso, lo veo así como que un carrito, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo quiero agregar un producto o así como decís vos, esa receta favorito, pero en vez de un favorito, agregarla a un carrito? Y yo quiero mantener todos esos productos que estoy agregando en el carrito como un estado, ¿verdad? Porque aún él no ha hecho una transacción. Entonces, creo que podría ser lo mismo, el mismo ejemplo. Sí podría ser el mismo ejemplo. De hecho, ya que lo mencionas, hagamos un ejemplo con eso, al menos a nivel del código de Vuex. ¿Qué pasa si yo tengo aquí, suponiendo que es un carrito, y yo tengo la lista de items que voy a ir agregando? Tengo una lista, también es un arreglo, pero tal vez estos items tienen una fecha dentro de sí, una fecha de cuándo fueron agregados. Tal vez aquí tienen date. Así que cada vez que yo agrego un ítem a mi carrito, este va a tener una fecha de cuándo fue agregado.
Bueno, digamos que por política de la empresa, si yo agregué ese ítem el día de hoy y no hice nada, tal vez después de, no sé, unas 12 horas, ese ítem se quita de mi carrito y se limpia. Así que yo podría tener un getter que me indique items in cart. Así que yo puedo tener un getter que me va a devolver eso, todos los items que sí cumplan con las normas que indica la empresa. Así que nuevamente yo aquí recibo el state y yo aquí puedo decir, bueno, sí, puedo hacer un filter, valid, voy a obtener todos los items válidos, valid items es igual a state.items.filter. Voy a filtrar todos aquellos items donde la fecha de que se agregó, .date, sea, no sé, mayor que una fecha en específico. Eso me va a devolver una lista de items y eso es lo que voy a retornar. ¿De qué me ayuda esto? Bueno, nuevamente, cuando yo obtenga aquí en mi código, ya en las vistas de view, yo puedo simplemente decir, bueno, yo quiero tener todos los items que sean válidos. Cualquiera que sea la lógica de negocio que se aplique a eso, pues ya viene dentro de este getter. Ya viene dentro de aquí. Yo no tengo que obtener todos los items, luego filtrar esos items, aplicar las validaciones. ¿Y qué pasa si eso ocurre en múltiples vistas de mi proyecto? Bueno, que si esa lógica cambia, tengo que ir a cambiar a cada uno de los archivos donde tengo eso implementado. Mientras que de esta forma, yo simplemente tengo que venir a esta función y aquí cambio de que en vez de que sea mayor, que sea menor, por decirlo así. Así que más o menos aquí es donde sería la ventaja de tener getters, que los getters pueden tener ya validaciones y cierta lógica aplicada. ¿O qué pasa si yo quiero obtener algo que depende de dos variables? No sé. Bueno, yo quiero obtener todos los items, pero de esos items quiero los items que no concuerden con el ID de los favoritos. Bueno, entonces aquí voy a agregar esa validación, ese otro filtro, y al final solo devuelvo los que sí cumplan con esas reglas. Puede hacer que si solo estamos devolviendo la lista de favoritos tal cual, tal vez no sea necesario tener un getter. Pero dependiendo del caso, sí vamos a obtener un mayor beneficio en eso. No sé si al menos en ese aspecto queda un poco claro. O sea, mencionar en qué casos debes utilizar un getter es complicado. Pero la ventaja que te dan para simplificarlo es que un getter te permite obtener una data y puedes aplicarle diferente lógica antes de devolver dicha data. Sí, sí, está interesante. Al igual, en otro proyecto estuve viendo también, ahí en lo que estuve sumergiendo en la documentación, Qué bueno. estuve viendo de que, por ejemplo, que utilizan, bueno, hay una parte donde utilizan un archivo justamente donde manejan todas las variables, bueno, ahí manejaban 3 variables justamente, entonces la iban a traer ahí de manera exclusiva, específica. Un archivo, ¿cómo? Un archivo JSON. Sí, no recuerdo cuál era la extensión,
pero sí iban a un archivo, así como en el ejemplo que también ustedes presentaron, de que, bueno, usted va a traer todos sus detalles de recetas a un archivo JSON, por ejemplo. Ajá, Entonces sí. algo así, ellos iban a consultar, pero lo que me refiero es que el archivo se llamaba variables y la extensión, ¿verdad? Entonces solo iban a hacer referencia, perdón, ni siquiera, solo importaban ese archivo en el lugar donde lo iban a utilizar y luego hacían referencia a las variables de manera directa. Bueno, con signo dólar, si no me equivoco. Hmm, está interesante eso. Eh, sí, tal vez es que generalmente depende del caso. Eh, a eso se le llama del caso de uso de, de cada proyecto. En el caso de ellos probablemente les beneficiaba tenerlos en un archivo. Porque recordemos lo siguiente. Todo lo que está en Vuex, cada vez que yo este, refresco la página, se va a borrar. Así que puede hacer de que eso no sea lo que quieren. Puede hacer que sí. Así que va a depender. ¿Qué pasa si yo quiero mantener mi usuario logueado cada vez? Bueno, entonces ya ahí cambia mi lógica y ya no puedo depender de Vuex. Ya en ese caso utilizaría lo que se llama probablemente local storage, donde puedo guardar pequeñas partes de mi información y puedo referenciarlas en mi proyecto. Pero para otro tipo de datos, sí puede ser muy beneficioso utilizar Vuex. Tal vez por eso ellos utilizaban el ejemplo que veías, utilizaban un archivo porque ese archivo podían guardarlo y no iba a cambiar cuantas veces refrescaran la página. Sí, lo otro interesante, bueno, esto ya a nivel de comentario, prácticamente. Sí, Lo otro que me pareció también súper interesante fue el hecho de definir los componentes como locales y para no sobrecargar, digamos, de tanto código este, y bueno, componentes globales que quizás no se utilizaran ampliamente. Entonces ahí es donde me pareció similar a la parte que estaba explicando hace anteriormente, hace unos sí, minutos. sí, exacto. De hecho, eso lo Entonces, podemos corroborar aquí en si abrimos el Developer Tools del navegador, a la parte de consola está esto que dice Sources. Y aquí, al menos cuando estamos en ambiente de desarrollo, podemos ver aquí donde dice Webpack y tiene varias carpetas y archivos. Ahorita me muestra Home, me muestra Recipe Card, me muestra Login y me muestra App. Si se fija, no está la de la receta y la de agregar receta. No aparecen aquí. Así que cuando yo le doy clic a esta, carga ese otro archivo y ya está aquí. Esta que dice recipe.view. Ya está este archivo y me lo cargó en mi navegador. Si yo regreso y luego le doy agregar receta, va a cargar el siguiente componente que está aquí, add recipe, y ya me cargó todo aquí. Así que si se fijaron, mientras yo no le doy clic, pues ni siquiera se molesta en descargar esos archivos porque no los necesito. Y repito, eso es muy muy beneficioso. Hay mucha gente que no lo hace, a pesar de que en Vue es muy simple. En Vue es súper fácil. Eso ayuda a dos cosas. Uno, no tenemos tantas descargas de parte de los usuarios, así que para la cuota mínima que pide Firebase, eso nos ayuda. Y dos, por parte de los usuarios, pues utilizan menos datos móviles. Así que es algo muy, muy beneficioso. Siempre que puedan, háganlo. Claro, hay algunos que siempre se van a tener que cargar, sí o sí. Así que en ese caso no tiene, pues,
mucha gracia utilizarlo, ¿verdad? Por ejemplo, el de Home y el de App, estos dos siempre se tienen que cargar. Así que por eso ni me molesto en separarlos. Pero para los demás, pues sí, sí lo hice de esta manera, de esa forma. ¿Alguna otra consulta que tengan los demás? No sé si tal vez tienen algo que están en el proyecto y que tienen alguna duda. Ahorita podríamos revisarlo, no sé. Eh, bueno, yo solamente quería preguntar si al final se distribuyeron como las guías para cada proyecto, o sea, lo que debía hacer cada proyecto, o porque recuerdo que lo mencionaron, pero no sé si me lo perdí en el chat o algo, pero no sé si las enviaron. No, no las enviamos, tenés toda la razón, fíjate. Am, ok, ¿sabes qué? Hoy lo voy a hacer y voy a tratar de enviarlo en la noche para que quede Juan, Ok. más claro. Vamos a ver. ¿Sí? Espérame, no sé si voy a... espérame. Ahorita le... Tengo una parte de eso que está preguntando Mario. Sé que no he estado en algunas de las clases, pero hasta el momento creo que esto es parte del... No sé si hasta este punto, porque ahorita estaba definiendo la parte de los usuarios normales, hasta este punto ya han hecho algo sobre la búsqueda de productos. Entonces, y esta es la otra parte, que no sé si la podemos discutir para ver qué es lo que ellos van a hacer de los proyectos. Pues. Aquí básicamente están cada uno de los puntos a desarrollar para terminarlos. En este caso de la parte administrativa, pues yo creo que ya pueden hacer la creación de un usuario. Ya vi que pueden hacer la creación de una receta, que sería lo mismo de hacer un producto, un libro, una película, y lo mismo que visualizar esa receta o ese artículo que crearon, ¿verdad? Entonces creo que hasta esta parte, la parte administrativa, la tienen bastante clara ya. Hasta este punto ya faltaría solo la parte del usuario común, porque no sé si ya les comentaste que van a ser dos tipos de usuarios o no sé hasta dónde han hablado en la clase anterior. Por la parte de que no tenía audio, Sí. lo que es el video, entonces no sé hasta qué punto lograron quedar. Sí, habíamos hablado sobre eso. En este caso, lo que se refiere a usuarios comunes, vamos a manejarlo como usuarios que no se hayan logueado, que no tengan acceso a ese tipo de cosas. Creo que por motivos de... Ok, de hecho, creo que serían... perdón, sí nos hace falta ver una última cosa y que sería cómo diferenciar si a alguien le pertenece un producto y quién puede hacer o editar dicho producto. Así que, bueno, faltan 10 minutos. Me gustaría verlo, aunque sea de forma rápida, para que terminemos esa parte y puedan hacer esto otro. Creo que ellos ya pueden ir avanzando en todo esto, Sí. en la primera parte, ya ellos ya pueden ir teniendo el avance completo de esto. Ya tienen un login, ¿verdad? Ya saben cómo realizar un login. El diseño, pues el diseño va a quedar a su gusto, lo único que sí les vamos a pedir es una barra de navegación en la parte superior y pues el diseño, ya sean colores, la distribución de lo que van a hacer los menús, va a ser por decisión de ustedes, si lo quieren hacer lado izquierdo, lado superior, lado derecho, que se muestre cuando le dé clic en un botón, eso va a depender de ustedes. Y la parte de la administración, que va a ser la parte de lo crear usuario, crear producto y visualizar el mismo producto. Sí. De Okay. ahí solo quedaría por terminar esto, ¿verdad? Que sería ya lo último para finalizar lo que es el proyecto. No sé si todos están viendo esta parte. Sí, sí, sí se mira. Ok, bueno, entonces creo que con eso aclararíamos un poco la duda de Mario. Si lo puede colocar ahí más amplio. Creo que lo mandaríamos
al grupo. Sí, lo vamos a mandar al grupo. Muy bien, Que perfecto. lo puedan ver. Sí. Sí. Entonces, bueno, sé que ya nos estamos pasando del tiempo, pero me gustaría ver esto último, que ya sería el último tema que podríamos abarcar en esto. Repito, hay muchas cosas que podemos ver sobre Firebase. Sí les aconsejo que lean bastante. Por ejemplo, las funciones son muy, muy útiles. Pero lo que nos haría falta ver son las reglas que podemos aplicar a nuestra base de datos. Asimismo, estas reglas pueden aplicar a los archivos. Entonces, ¿qué pasa si un usuario quiere de alguna forma, no sé, tal vez hackea y quiere actualizar un archivo que no le pertenece? O queremos limitar la visualización de ciertos archivos solo a las personas que corresponden. Bien, en ese caso, Firebase nos da esto que se llaman rules. Voy a abrir esto en otra pestaña. Y esto lo que hace es que nos permite agregar diferentes condiciones para cada uno de los casos. ¿Qué casos? Bueno, tenemos el caso de lectura, tenemos el caso de escritura. Asimismo, eso se pueden ir desglosando, como por ejemplo allow update. Escritura significa a crear, modificar y borrar. Así que este aplica para todos, pero podemos definir una regla en específico para los casos en que se crea un documento, para cuando se actualiza y para cuando se elimina. Así que voy a mostrar lo que es la base de datos. Si recuerdan, yo en las recetas estaba agregando el ID de la persona que lo creó, que es este de aquí. Este nombre puede ser cualquiera, pero yo estoy guardando este ID que es del usuario que estaba logueado. Entonces, con ese ID yo puedo decir, bueno, si la persona que está queriendo obtener esto no tiene este mismo ID, entonces que no le muestre el documento como tal. Así que eso lo podemos hacer con estas reglas. Así que vamos por partes. Si se fijan, es como un JSON. La estructura es como si fuera un JSON. Esto lo voy a borrar por ahora. Y me da varias cosas. Por ejemplo, la primera me dice match. Con esto me está indicando que va a buscar una ruta que sea igual a esto de aquí. Esta primera línea no es necesario modificarla. Eso la podemos dejar así. La que vamos a modificar es lo que esté adentro. El segundo match me dice en este caso que es para todos los documentos. Así de simple, para todos los documentos. Dentro de llaves es como si tuviéramos una variable. Si recordamos, voy a regresar aquí al código para que lo vayamos viendo. Por ejemplo, esto de aquí, aquí. Yo estoy accediendo a mi base de datos y digo mi colección, el nombre de la colección, pleca el ID del documento. Así es como yo mando a buscar mis datos. Bueno, aquí es similar. Aquí nosotros podemos decir el nombre de la colección, recipes, pleca el ID del documento, pero como en este caso no sabemos cuál va a ser el ID, nosotros podemos poner entre llaves y agregarle un nombre. Digamos recipe ID. El nombre puede ser cualquiera. Ya con eso, ya podemos agregar algunas validaciones. Ahorita tiene esta primera validación que la agrega Firebase cuando es ambiente de desarrollo. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, dice que va a permitir leer y escribir archivos si el tiempo en que se hace el request, o sea, el tiempo en que yo estoy mandando a llamar los datos, es menor que esta fecha, el 10 de agosto del 2020. Obviamente esta validación no la queremos, así que yo puedo decir allow read, y así como está, yo estoy diciendo que estoy permitiendo la lectura siempre, no importa quién sea, no importa en qué momento, siempre estoy permitiendo una lectura. Yo puedo agregar aquí un if, y si yo digo if true,
es prácticamente lo mismo. Siempre va a ser true, así que siempre voy a estar permitiendo la lectura. Una validación muy simple que la vamos a utilizar muy seguido es, ok, vamos a permitir, digamos, un update. En este caso voy a permitir el read siempre. Y voy a permitir un update solo si el usuario está logueado. Entonces, ¿cómo verifico yo eso? Como nosotros estamos utilizando el authentication de Firebase, eso nos da una ventaja, porque yo puedo decir request, que request significa todos los datos que están llegando al servidor. Dentro de request yo voy a buscar auth, que hace referencia a la autenticación del usuario, y dentro de auth hay dos cosas, uno que es token, que en este caso no lo vamos a utilizar, y el otro es el ID. Por ahora lo único que yo quiero revisar es que auth no sea nulo, o sea que el usuario sí esté autenticado. En estos dos casos yo voy a permitir que el usuario actualice un documento. Ahora, ¿qué pasa si yo lo que quiero es que actualice, pero solo los documentos que son de él? Solo los documentos que le pertenecen a él, porque así como está ahorita yo podría actualizar digamos, las recetas de otra persona. Bueno, en ese caso lo que voy a hacer es que voy a actualizar si está logueado, y esto significa que voy a agregar otra condición dentro del request, dentro del out y el ID del usuario. O sea, el ID del usuario que viene en el request sea igual al ID de usuario que esté en el documento. ¿Cómo así? Digamos que yo quiero actualizar este documento. El ID del usuario que está dentro de este documento es este. Así que yo voy a permitir actualizarlo solo si este ID que está aquí es igual a mi ID de usuario. Entonces, para acceder a este ID que ya está guardado en la base de datos, yo lo puedo hacer mediante este otro que dice resource. Aquí Firebase me da un autocompletado, así que yo solo presiono la R y la E y me dice resource. Le doy enter. Dentro de enter hay otro que dice ID y data. Así que si yo le doy data, de hecho voy a separar esto aquí, data punto, y dentro de data lo que hace es que me va a devolver todos los campos que están dentro de resource. Yo voy a buscar el que se llama user ID. Así que este user ID tiene que ser igual al ID del usuario que está haciendo la petición. Esa sería la lógica. ¿Qué pasa también si bueno, yo quiero validar cuando estén creando el documento? Por cierto, yo aquí todo esto está aplicándose a las recetas. Yo aquí tengo dos colecciones, una que se llama post. ¿Qué pasa si yo quiero para post también? Bueno, entonces aquí yo agrego match posts y lo mismo. Entre llaves pongo post ID y yo aquí puedo agregar las validaciones o las reglas, mejor dicho, que aplican solo para los posts. En este caso le estoy diciendo, bueno, a los posts voy a permitir que todos puedan leer, y nadie va a poder actualizar, nadie va a poder crear, nadie va a poder hacer nada más. Otro caso que se puede dar es que cuando sea el momento de crear, yo quiero verificar de que, digamos, ok, por algún motivo quiero que el título no sobrepase, no sé, los 10 caracteres. Así que yo podría decir, o no, mejor no algo tan exacto, sino digamos que, ok, que el ID del usuario no puede estar nulo, siempre tiene que estar presente. Entonces yo puedo verificar cuál es la data que me están enviando. Cuando yo, en esta de add recipe, yo aquí estoy diciendo collections, recipes, y luego hago .add,
yo estoy enviando hacia el servidor toda esta data. Bueno, toda esta data que yo estoy enviando todavía no está guardada, yo la estoy enviando. Yo puedo acceder a ella en las reglas también. Así que yo puedo decir sí, request es todo lo que viene. Dentro de request tenemos out, tenemos path y también tenemos resource. Resource es toda la data que viene hacia el servidor. Así que dentro de resource tenemos también data. Yo puedo decir dentro de data.userid que esta no sea nulo. Esa es la única condición que yo tengo para que puedan crear un documento. Si esta condición da falso, entonces no me va a dejar crear nada. Lo mismo aquí. Si esta condición, si esta da falso, no me deja. Si esta da verdadero, pero esta otra da falso, tampoco me deja. Porque se tienen que cumplir las dos. Si esta y si también esta. Por este operador de i. Así como el de i, también tenemos el operador de or, que serían esta doble, ¿cómo se le llama? En inglés se le llama pipe, no recuerdo el nombre. Ese es para or y este es para and. Así que ya con esto nosotros podemos ir armando las reglas que necesitemos dependiendo del caso, dependiendo de lo que necesitemos. ¿Aló? ¿Sí? Hola, perdón. Esa retroalimentación en caso de que, bueno, de que no se cumpla una de esas reglas y se niegue el acceso, digamos, ¿cómo se vería mostrado? En la consola de navegador. Sí, en la consola, bueno, el error va a venir dentro de aquí. Vaya, por ejemplo, en esta de agregar, y justo cuando ejecute esto, me va a devolver un error. Y ese error yo lo estoy capturando aquí. Por los momentos yo lo estoy mostrando en la consola. Y lo que va a decir es algo de los permisos, como que no tiene suficientes permisos, si no me equivoco. Eso es lo que diría. Ya ahí pues se puede hacer. Sí, es como cuando... Voy a publicarlos aquí. Luego le di publish y acá dice que va a tomar unos minutos en que sea efectivo este cambio. Y bueno, va a ser así como el error cuando intenta buscar un archivo que no existe. Si se recuerdan, me mostraba ahí un error de Firestore y decía algo ahí que no podía. Pero en ese caso, Juan, no sé si no es necesario mostrar el error, sino que se podría mostrar así como un alert, una retroalimentación al usuario en la pantalla para que ellos sepan de que tal vez no tienen acceso a eso, o es que no están logueados, o no son administradores, o que ocurrió un problema al querer cargar esa receta, ese producto. Creo que Bootstrap tiene esa parte de poder mostrar lo que son alertas o mensajes para el usuario. Si ocurre un error durante le dio un clic a algo el usuario, y entonces ustedes podrían mostrarle eso. Sí, exacto. De hecho, eso no lo he mencionado, pero esto de console log yo lo dejo ahorita porque es para ambiente de desarrollo y porque estamos haciendo pruebas. Pero si es una página que ya están mostrando al público en general, nunca vayan a dejar esto así abierto. Siempre ocúltenlo porque no queremos que las personas vean los errores que nos están pasando. Porque esos errores pueden ser una pista para cualquier atacante. Voy a agregar esta validación donde me dice que yo voy a permitir una lectura siempre y cuando no esté logueado. Lo cual me va a dar un error porque yo aquí estoy, solo cuando estoy logueado me muestra todo. Y bueno, por ejemplo aquí ya me dio este error, me dice Firebase error, me dice missing or insufficient permissions. Entonces ya con eso es el error que me está dando. Aquí podrías obtener algo como que si el error es igual a tal cosa, ya podrías mostrarle un mensaje específico al usuario para que ya la gente sepa qué está pasando.
pero en teoría no debería pues ni siquiera llegar a ese punto el usuario, en teoría. Lo voy a revertir para que solo cuando sí esté logueado me permita ver las recetas. Voy a regresar y ahora sí, ya me muestra todo, porque ya la regla que puse es con respecto a esto. Otra cosa, sí les recomiendo que utilicen, aquí mismo está esto de Rules Playground, aquí abajito dice Playground, y esto me permite a mí hacer diferentes, simular que estoy tratando de obtener algo. No sé si esto está malo o qué, pero ya cuando son validaciones que involucran la data, la vez pasada me estaba dando unos errores. No sé si era un bug en ese momento o algo con mi navegador, no lo sé. Pero aquí pueden probar. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero acceder a este documento? Y si recuerdan, la regla me dice que solo puedo acceder si estoy logueado. Acá me dice si estoy autenticado o no. Así que lo voy a dejar que no estoy autenticado y le doy clic en Run y me dice Denied. Entonces significa que sí está funcionando. Así que si yo le doy a autenticar aquí y le doy Run otra vez, ahí sí me dice Allowed. Así que de esa forma, con esto, pueden ir probando estas reglas sin siquiera tener que ir al código. Esto es relativamente nuevo, que lo agregaron a Firebase y es bien útil, la verdad. Aquí pueden decir, bueno, quiero un get, voy a probar el de update, voy a probar el de create, etcétera. Por ejemplo, aquí voy a decir propiedades son las que voy a agregar por cada documento. Y eso es lo que se va a simular que va a enviar a la base de datos. Así que esto les sirve mucho. Y sí, les aconsejo que lean mucho esta parte, porque si deciden hacer un proyecto real para Firebase, utilizando Firebase, mejor dicho, esta parte es muy crítica. Recordemos que en teoría